Muchas gracias a todos por venir a esta presentación y muchas gracias por invitarme a mí a Medellín por la segunda vez. Yo estuve aquí en 1998 en el planetario y estoy muy complacido de estar nuevamente aquí. Voy a hablar esta noche acerca del trabajo que yo he estado realizando en el universo distante. Y en realidad es la idea de una máquina del tiempo. Yo sé que en la ciencia ficción nosotros pensamos qué tan emocionante sería regresar en el tiempo. Imaginen regresar a ver las pirámides cuando las estaban construyendo. Los astrónomos son muy afortunados porque ellos pueden regresar en el tiempo. La luz viaja a través del universo a una velocidad fija. Entonces, cuando nosotros miramos al Sol, vemos que el Sol, como era hace 8 minutos, cuando nosotros miramos a la estrella más cercana, vemos esa estrella como era hace 4 años. Esta imagen aquí es la imagen más profunda que hemos tomado con el telescopio espacial Hubble. Y estas galaxias aquí, mostradas con estos números, indicadas con estos números, son las galaxias más distantes que en la actualidad conocemos. Estamos viendo estas galaxias no hace unos pocos años, ni siquiera hace unos miles de años, ni siquiera hace unos millones de años, pero 13.5 billones de años antes. El universo es 13.8 billones de años. Y entonces con esta imagen nosotros estamos mirando el 97% del camino hacia atrás, hacia el principio. Y el tema esta noche es tratar de descubrir ese inicio, cuando las primeras estrellas se prendieron. Y esto le llamamos a este periodo el amanecer cósmico. Entonces, yo soy un astrónomo observacionalista. Yo uso telescopios y esa es una aventura. Es una aventura que utiliza telescopios grandes en la Tierra. Estos son los telescopios Keck en Hawái, son gemelos. Esos son los que yo utilizo para mi investigación. Es un telescopio de 10 metros, entonces el espejo es 10 metros en diámetro, entonces es un telescopio muy grande. Y hay instrumentos que nosotros colocamos en estos telescopios. Usted puede ver que son instrumentos grandes que ubicamos. Este es un espectrógrafo óptico y este es un espectrógrafo infrarrojo. Estos instrumentos son construidos en las universidades. Pero nosotros también, es una aventura también con los telescopios del espacio. Todos han escuchado hablar del telescopio espacial Hubble, que está orbitando la Tierra a unos cientos kilómetros por encima del planeta. Y también en mi historia está otro telescopio espacial, es el Spitzer. Hubble nos da imágenes de alta calidad de estrellas jóvenes en galaxias. Spitzer es sensible a las estrellas más antiguas. Entonces, la historia del universo, nosotros pensamos que tenemos una idea general de lo que ocurrió. El universo inició con una gran explosión, un Big Bang, 13.8 billones de años hace, y vemos el brillo de esta gran explosión. En nosotros llamamos el fondo de la microonda, pero no había galaxias ni estrellas en ese tiempo, simplemente era gas caliente, hidrógeno y helio.
Y luego el universo pasó por un periodo que nosotros llamamos la Edad Oscura, cuando no habían estrellas ni galaxias que brillaran. En algún momento, este momento de amanecer cósmico inició. El universo comenzó a expandir y estudiamos las galaxias que vemos alrededor de nosotros hoy en día. Entonces, déjenme decirles un poco acerca de este brillo que quedó de la gran explosión. Lo llamamos el fondo de microondas cósmico, y primero fue detectado por un accidente en 1965 como un signo que se vio en todas partes en el cielo, que era uniforme en todo el cielo, y la temperatura de esa radiación era muy, muy fría, porque el universo se había expandido más de 1000 veces desde esa radiación. Se emitió desde aquí. El universo en ese momento, cuando esta radiación fue emitida, era de 370.000 años, era muy joven. Y en 1992, un segundo satélite llamado el satélite COBE detectó estructuras en esta radiación. Y más recientemente, otro satélite llamado WMAP detectó en el 2003 detalles finos. Y esta estructura es el principio cuando se amontonaron los materiales que llevaron a formar las estrellas y las galaxias. Entonces, esta es la mejor imagen que nosotros tenemos del brillo que nos dejó la gran explosión. Y pueden ver que no es uniforme. Y después de este periodo, cuando el hidrógeno se formó por primera vez, el universo estaba expandiéndose y estaba enfriándose. El universo entra a este periodo que nosotros llamamos la Edad Oscura. Y entonces aquí simplemente tenemos nubes oscuras de hidrógeno que se están amontonando bajo la gravedad, y eventualmente estas nubes van a colapsar, se calientan en el centro y es el combustible nuclear del hidrógeno, se prende y el hidrógeno empieza a quemarse y se convierte en helio. Y la liberación de energía por primera vez lleva a la luz de las estrellas. Y ustedes pueden ver en esta impresión del artista las primeras galaxias bebés que se formaron en ese momento. Y estas galaxias estaban muy calientes porque las estrellas no tenían elementos pesados como el carbono, magnesio o hierro. Las estrellas estaban compuestas de hidrógeno y helio. Entonces estas estrellas estaban muy calientes y se ionizaron, o se rompieron el átomo de hidrógeno nuevamente a un protón y a un electrón. Y esto lo llamamos la ionización. Entonces vemos que hay un periodo de reionización cuando el hidrógeno pasa de hidrógeno atómico, un protón y un electrón, a un gas totalmente ionizado como es hoy. Entonces esta transición de hidrógeno a gas ionizado lo llamamos la ionización. Y los teoristas, los teoristas como este profesor de la Universidad de Harvard, dice que quizás esto ocurrió 200 a 800 años después de la gran explosión, millones de años después de la gran explosión. Entonces la pregunta es si podemos ver directamente este periodo con nuestros telescopios. Entonces, esta es una simulación, una simulación de un computador de este proceso de reionización. El universo empieza como hidrógeno oscuro, como nubes oscuras de hidrógeno. Las primeras estrellas y galaxias se prenden y luego crean estas burbujas ionizadas. Y estas burbujas crecen con el tiempo y a medida que la mayoría de las estrellas colapsan y brillan. Y eventualmente estas regiones de gas ionizado se conectan como queso suizo, y eventualmente todo el volumen está completamente ionizado. Esta película ocupa algo más de 300 millones de años de historia cósmica. Entonces he acelerado la película un poco para que ustedes puedan verla aquí en tiempo real. Entonces, cuando uno trabaja en la frontera, las preguntas son muy simples. Eso es lo que es tan emocionante. Las preguntas no son complicadas.
La pregunta una es, ¿cuándo ocurrió esto? ¿Y en qué tiempo ocurrió esto? ¿En qué tiempo fue el amanecer cósmico un evento rápido o ocurrió gradualmente durante un largo periodo de tiempo? Segundo, ¿es correcto asociar esta ionización de hidrógeno con las primeras galaxias? Lo que nos gustaría hacer es contar el número de galaxias en este tiempo y ver que haya suficiente radiación para quebrar el hidrógeno, romper el hidrógeno. Quizás la pregunta más grande de todas es, ¿podemos regresar a un tiempo cuando nosotros podemos ver las primeras galaxias que se encienden, este momento de amanecer cósmico? Entonces, déjenme decirles un poco lo que nosotros ya sabemos acerca de las galaxias. Hay dos tipos amplios de galaxias. Eso es lo que nosotros llamamos una galaxia elíptica. Estas son galaxias que nosotros vemos alrededor de nosotros hoy en día. Y se ve que es muy suave, las estrellas dentro de ellas tienen el mismo color y no hay ninguna estructura espiral. Esta galaxia es una galaxia espiral, muy parecida a la galaxia en que nosotros vivimos, la Vía Láctea. Ustedes pueden ver que tiene colores azules, tiene su núcleo y tiene estos brazos en espiral. Estas son imágenes de galaxias tomadas con el telescopio espacial Hubble, cuando el universo tenía más o menos 30 o 40% de su edad actual. Entonces esta galaxia, usted puede decir, y esta se asemejan mucho a esta galaxia elíptica. Esta galaxia y esta galaxia se asemejan mucho a la galaxia espiral. Las galaxias aquí no son tan regulares, son un poco más inmaduras. Estas dos galaxias son lo que nosotros llamamos galaxias irregulares. Nosotros vemos galaxias irregulares hoy en día, pero no son muy comunes. En este momento, hace 5 billones de años después de la gran explosión, encontramos un gran número de galaxias irregulares. Ahora regresemos a un tiempo cuando el universo solo tenía 2 a 3 billones de años de edad. Eso es como decir 15% de la edad actual. Ninguna de las galaxias se parecían a las galaxias que vemos en la actualidad. Físicamente son muy pequeñas. Algunas de ellas tienen núcleos múltiples, parece que se están juntando y se están ensamblando. Entonces aquí vemos en una imagen la evolución de las galaxias en el universo. Es una historia muy buena. Entonces, ¿cómo sabemos qué galaxias están más distantes y cuáles galaxias están más próximas? La respuesta es que la expansión del universo expande la luz de galaxias lejanas y llamamos esto el desplazamiento rejo o el redshift. El redshift nos permite a nosotros medir qué tan distante está una galaxia y, por lo tanto, qué tiempo en la historia estamos estudiando. La forma más efectiva es tomarle fotos, tomar imágenes al cielo con filtros de diferentes colores, con filtro rojo, tomar fotos con un filtro verde y con un filtro de ultravioleta, el UV. Esta galaxia aquí está presente en todos los 3 filtros, pero esta galaxia desaparece en el filtro más corto. Y esa es la clave, que esta galaxia está muy distante. Esta técnica de buscar en qué filtro desaparece la galaxia puede ser utilizada con cualquier combinación de filtros. Entonces, el telescopio espacial Hubble, por ejemplo, ve esta galaxia en un filtro de infrarrojo, en este filtro, y luego desaparece en estos 2 filtros. Eso nos dice que esta galaxia está aún mucho más distante. Entonces, cuando yo me fui a vivir a California hace como 15 años, la frontera correspondía a lo que nosotros llamamos el desplazamiento rojo 6, el redshift 6, o sea que el universo ha expandido 6 veces desde que la luz dejó estas galaxias. Y recibimos un espectro del telescopio Keck que nos mostró esta galaxia con una línea de hidrógeno brillante a un redshift de casi 6, cuando el universo estaba en 7% de su edad actual.
Eso fue en el 2003, más o menos, un poco más de hace 10 años. En los últimos 10 años hemos empujado la frontera hacia atrás. Hemos viajado desde el 7% hasta esas imágenes que les mostré al principio, que es el 3%, que es mucho más cercano al inicio del universo. Entonces el telescopio espacial Hubble ha sido un instrumento fantástico, todavía está tomando datos. Y esta es una imagen del cielo tomado por el Hubble. Y el tiempo de exposición se mide en las órbitas. Una órbita para el telescopio Hubble es de 40 minutos. Orbita la Tierra más o menos una vez a la hora y recibe exposiciones de 40 minutos. Esta es una imagen de aproximadamente 8 horas o más o menos 8 horas. Esta es una imagen de la misma área en el cielo tomada con 400 órbitas. Eso es casi una semana de tiempo de observación. Y si uno mira a un pedazo del cielo en esta imagen inicial y la compara con la imagen más profunda, puede ver que hemos revelado unas galaxias más tenues al hacer una exposición más larga. Entonces mis colegas y yo en la Tierra estamos empujando el telescopio Keck para medir las distancias a estas galaxias en estas imágenes muy profundas. Esto es un trabajo extremadamente difícil porque estas galaxias son millones de veces más tenues que las estrellas que vemos con el ojo. Entonces hemos tomado 2 exposiciones en la noche con el telescopio más grande del mundo. Y estas son las líneas brillantes de hidrógeno en estas galaxias, en esta frontera, en la frontera del desplazamiento o el Redshift 6. Esto es muy divertido ir al telescopio y los estudiantes van a los telescopios y hacen descubrimientos en tiempo real. Entonces, este era un antiguo estudiante mío, quien se volvió muy famoso, apareció en la revista de Time Magazine en el 2006. Y puede ver que es la historia que yo les estoy contando en este momento. Este es un estudiante que parece que está observando en sus pijamas. Está controlando el telescopio más grande del mundo, el telescopio Keck, y todavía es un estudiante, o sea que obviamente está muy emocionado. Hay algunas veces mala suerte. Entonces cuando nosotros vamos al telescopio, algunas veces está nublado, o está lloviendo, o está nevando. Entonces no podemos observar en lo absoluto. Esto es una de esas noches cuando no hay nada que observar, no hay nada para que observar. Este señor es un italiano, siempre está feliz, nunca tiene problemas. Este aquí está muy triste porque su tesis de doctorado depende en el clima. Entonces usted puede ver que está muy nervioso. Este aquí ha terminado su tesis, entonces no le importa ya, no le importa. Entonces mi trabajo en estas noches nubladas es animar a las personas, es que todo el mundo esté contento. Entonces yo compro la botellita de vino y nos sentamos ahí, nos bebemos la botellita de vino, y es por eso que esta fotografía no está tan bien tomada, está un poquito borrosa. Bueno, entonces voy a tratar de contarles cómo nosotros hemos descubierto cuando el universo inició la edad oscura. Y esta es una discusión un poco compleja, pero yo creo que ustedes la van a entender. Les mostré estas líneas brillantes de hidrógeno. Es una línea muy famosa en física atómica. Es la línea de Lyman alfa de hidrógeno. Es la línea de espectro más importante del hidrógeno. Esta línea se destruye por el hidrógeno en su forma atómica. Entonces la galaxia puede estar brillando en esta luz, pero si la galaxia está sentada en el gas neutral, esta línea no escapará. Entonces recuerdan esas burbujas ionizadas. Si la galaxia está brillando en una burbuja ionizada, la línea puede escapar.
Entonces la analogía es muy simple. Cada galaxia es un automóvil. La línea de Lyman Alpha son las luces delanteras, y a medida que regresamos en el tiempo, la edad oscura es como una niebla. Las galaxias están ahí, están brillando en esta línea, pero la línea no puede escaparse. Entonces, a medida que nosotros vamos más atrás en el tiempo, esperaríamos que esta línea se convirtiera invisible, se volviera invisible. Y ciertamente eso es lo que hemos encontrado. Les he mostrado esta línea en el desplazamiento rojo de 6, redshift de 6, y Schenker, él es este señor aquí. Él al final obtuvo los resultados, se despejaron las nubes y descubrimos que el desplazamiento en rojo de 7. Solo el 12% de las galaxias mostraban esta línea, comparadas al 50% aquí. Entonces pensamos que hemos descubierto el inicio cuando entramos en la edad oscura. Este es un momento cuando el universo tiene más o menos 800 millones de años de edad. Hubble ha tenido una nueva cámara instalada. En el 2009, una nueva cámara fue instalada en el telescopio espacial Hubble utilizando el transbordador espacial. Tiene mejor sensibilidad. Los píxeles son más pequeños, tiene mejor calidad y tiene un mayor campo de vista en el cielo. Y resulta ser 40 veces mejor que la cámara anterior. Aquí está, antes de que la montaran en el telescopio. Entonces quiero que miren esta imagen. Esta es una imagen con la cámara nueva, con 16 órbitas. Esta es la cámara antigua, con 72 órbitas. Entonces, enfóquese en este pedazo aquí. Nueva cámara. Cámara antigua. Nueva cámara. Cámara antigua. Miren que los datos son mucho más claros y más profundos. Aún en 16 órbitas, que es más bajo comparado a 72 órbitas. Este es un paso grandísimo hacia adelante en la tecnología. Mejores detectores. Este es un tema en astronomía. La astronomía es impulsada por la tecnología. Nosotros necesitamos mejores detectores, mejores telescopios, más grandes, etcétera. Entonces mis colegas y yo utilizamos esta nueva cámara para tomar esa imagen tan profunda que les mostré al inicio. Esto fue un equipo. Aquí estamos todos en Edimburgo, en Escocia. Aquí están los estudiantes escoceses aquí, los japoneses, los participantes japoneses, y aún tuvimos dos astrónomos teoréticos. Normalmente no trabajo con astrónomos teoréticos, pero esta vez los incluimos en nuestro equipo. Esto fue a 128 órbitas y tomó esta imagen tan profunda que les acabo de mostrar al principio. Entonces, estas son las galaxias más distantes que conocemos. Ahora existe otro truco que podemos utilizar para mirar más profundamente en el universo. No hay premios por quien adivine quién es este señor. Mi esposa me dio a mí un calendario de Einstein, y cada mes había una foto de Einstein. Einstein en el tablero, Einstein en la bicicleta, Einstein, ya saben, dando una conferencia. Enero, febrero, marzo, abril, Einstein cada mes. Para el tiempo que yo llegué a abril, me caí en cuenta que Einstein siempre está usando el mismo traje. Yo no sé, miren y verán que Einstein siempre tiene la misma ropa en todos los lugares. Yo creo que solo tenía un traje. Lo que Einstein nos dijo es que la luz la giran los objetos. Aquí hay un grupo de
de galaxias, aquí un objeto distante, la luz se enfoca por objetos masivos. Es fabuloso. Es como un telescopio natural, un telescopio libre. No tiene que conseguir dinero, solo tiene que apuntar por medio de un objeto masivo y actúa como un lente natural en el cielo. Esta fue una de las predicciones principales de la teoría de Einstein. Básicamente la teoría de gravedad. La gravedad distorsiona el espacio, entonces la luz no viaja en el espacio en líneas rectas. Entonces aún la luz es doblada por el sol, es un efecto pequeño. Y este caballero, Arthur Eddington, tomó esta fotografía de un eclipse y la única vez que se puede medir ese efecto es en el momento de un eclipse. Usted ve estrellas cerca de los bordes del sol, pero el cielo solo se oscurece en el momento del eclipse. Entonces estas estrellas no están en la misma posición en el momento de un eclipse, porque el sol está en el camino y está doblando los rayos de luz. Aquí hay una película, una simulación de un lente gravitacional. Esta es una imagen profunda del cielo y el lente es transparente y oscuro y se puede ver que está viajando, se está desplazando por esto y está causando unas grandes distorsiones y magnificaciones en el objeto en el fondo. Depende de la alineación, exactamente qué tan cerca están alineadas la galaxia del observador. Entonces, mis colegas y yo estamos utilizando esto para encontrar galaxias distantes. Una de las cosas más sorprendentes, regresemos nuevamente a la película, es que ocasionalmente una galaxia, le hacen una imagen de una galaxia 2 veces. Eso es lo que nos llamamos múltiples imágenes. Por ejemplo, múltiples imágenes. Por ejemplo, esta galaxia tiene 2 imágenes. Hay 2 imágenes de la misma galaxia en el cielo. Es el mismo objeto. Es como un mirage, un espejismo. Esto tiene 3 imágenes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. De la misma galaxia. Estas galaxias están magnificadas 25 veces. Es como tener un telescopio gratis que magnifica el objeto. Trae objetos a la visión que de otra forma serían muy tenues para poder verlos. Esta es la galaxia más distante que se ha detectado con esta técnica de las 3 imágenes. 1, 2, 3. Esa es una dirección de 10.7 que se magnifica por un factor de 8. Entonces, las buenas noticias es que tenemos 2 técnicas. Imágenes profundas con el telescopio Hubble en áreas blancas en el espacio, en áreas que no están ocupadas en el espacio, imágenes que se trabajan desde el lente gravitacional. El número de galaxias que vemos está de acuerdo en las 2 técnicas. Los datos que ven mis colegas y yo son los puntos rojos y los puntos azules, y los que están en verde son debidos al trabajo del lente gravitacional. Entonces fuimos a cuando el universo solo tenía 350 millones de años de edad. Aquí estábamos nosotros, era el borde del universo observable en 2006. Entonces hemos hecho mucho progreso. Bueno, ahora hablar acerca del otro telescopio, el Spitzer. Spitzer está estudiando las estrellas más antiguas y por lo tanto averiguar qué tan viejo es el universo. Entonces la combinación es muy poderosa. Hubble nos está diciendo acerca de las estrellas jóvenes y Spitzer nos habla de las estrellas viejas. Esta galaxia específica la vemos que ya está vieja cuando el universo ya tenía 1 billón de años. Entonces nos está diciendo que esta galaxia lleva mucho tiempo por acá. Y Spitzer ha medido las edades de muchas galaxias distantes y nos permite desarrollar una imagen
de cómo, qué tan pronto se inició la formación de las estrellas del universo. Esto quizás es la imagen más complicada que yo tengo, porque simplemente nos dice que estamos comenzando a ver una imagen del universo, que el universo tiene galaxias que van tan lejos a un desplazamiento rojo de Dios. Si vemos la formación de estrellas en estas galaxias, podemos estar de acuerdo con las edades de las estrellas que vemos en Spitzer. Y esto nos dice que el universo estaba completamente oscuro, quizás en un redshift de 15, y está completamente ionizado por un desplazamiento rojo, redshift de 6 más o menos. Entonces voy a terminar con el futuro, el cual es muy emocionante. Hubble, por supuesto, ha estado funcionando ya más de 20 años y fue lanzado en 1990, son 25 años, incluyendo el próximo año, el 2015. El sucesor al telescopio se llama el James Webb Space Telescope, el telescopio espacial James Webb. Es un telescopio mucho más grande, segmentado, en 6.5 metros, y será muy efectivo al medir las composiciones químicas de estas galaxias iniciales, las primeras galaxias. Entonces, estas líneas de espectro son de oxígeno. El oxígeno es la línea más prominente que nosotros vemos en las galaxias, que están cercanas en la región óptica del espectro. Pero también en esos tiempos iniciales, esta línea se ha desplazado al infrarrojo profundo, y es ahí donde se ha diseñado este telescopio específicamente para que trabaje en la región infrarroja del espectro. ¿Cómo vamos a saber cuando encontremos las primeras galaxias? Al principio les dije que las primeras estrellas solo son hechas de hidrógeno y helio, no van a tener oxígeno. Entonces, este telescopio de James Webb tiene un papel principal para encontrar las primeras galaxias. En la Tierra estamos construyendo telescopios más grandes cada vez. Esta es la historia del tamaño de los telescopios, regresando hasta la época de Galileo. Y aún antes, el ojo limpio. Galileo, su primer telescopio aquí. Aquí está el telescopio de Palomar, un telescopio de 5 metros de 1948, todavía está en operación. Aquí está el telescopio Keck de 10 metros que hemos estado luciendo durante todo este trabajo. Este es el TNT, que es el telescopio de 30 metros. Es un instrumento que estamos en este momento construyendo también en Hawái. Es una colaboración entre California, Canadá, Japón, China e India. Son unas culturas muy diversas, muy complicado hacer que todos trabajen conjuntamente y estén de acuerdo, pero estamos allá y estamos construyendo este telescopio. Los europeos tienen un telescopio aún mucho más grande, se llama el telescopio extremadamente grande europeo. Ellos tenían una versión anterior que se llamaba el telescopio súper grandísimo, pero no podían costearlo, entonces lo redujeron en tamaño. Ese es de 39 metros. Esos dos telescopios tienen una cosa en común. El espejo no es un pedazo grande de vidrio. El espejo está construido de segmentos, está hecho de segmentos. Keck fue el primer telescopio que fue hecho con espejos segmentados. Pueden ver el espejo. El espejo tiene 36 segmentos de 1.8 metros. El TMT será construido de 492 segmentos. Esto suena un poco complejo, pero en realidad hacer los segmentos es algo muy simple. Entonces, una cosa que estos telescopios del futuro van a tener es una técnica fabulosa para corregir cuando aparece cuando se pone borroso la imagen por la atmósfera de la Tierra. Uno ve que las estrellas titilan en la noche por el movimiento, porque la atmósfera de la Tierra se está moviendo.
pero podemos brillar un haz de luz de láser al cielo para hacer una estrella artificial y utilizar eso para corregir la atmósfera, lo borroso de la atmósfera. Esta es una imagen del centro de la Vía Láctea sin esta corrección. Esta es la imagen con la corrección. Sin óptica adaptativa, con óptica adaptativa. Las imágenes que tomamos de la Tierra ahora son mucho más finas que las que tomamos de Hubble. Este es un desarrollo técnico fabuloso utilizando telescopios con base en Tierra. Y va a ser muy importante porque las galaxias distantes son muy pequeñas. Entonces, para verlas necesitamos muy buenas imágenes. Y por lo tanto, esta combinación de buenas imágenes del TMT y del spectroscopy del James Webb es emocionante. Entonces voy a terminar con eso y voy a terminar con una imagen de Edwin Hubble. Edwin Hubble, por supuesto, fue un astrónomo muy famoso en California también. No nos permiten fumar en los telescopios ya. Aquí él está con su pipa. Y en 1932 él escribió un muy buen libro llamado El reino de la nébula. Y en ese libro él escribe muy bien acerca de estudiar los primeros universos. Entonces ahora me complace mucho recibir preguntas y muchas gracias por escucharme. Entonces, primero que todo, tengo que colocarme este aparato para que yo pueda escuchar sus preguntas en inglés. Entonces, por favor, me dan un momentico. Yo creo que alguien tiene que pasar con el micrófono. Él es muy eficiente, ¿eh? Entonces yo creo que ellos tienen un micrófono. Entonces si tienen preguntas, por favor, tienen que ir al micrófono para hacer las preguntas. Si no hay preguntas, está bien, no hay problema. Professor Ellis, can you hear me? Professor Ellis? Professor Ellis, can you hear me? Hi, Professor Ellis, can you hear me? Yeah, I can. Okay, perfect. Volume? Okay. All right. First question. Primera pregunta. Hello, my name is Joseph. I am 11 years old, and my question is that the gravitational lens, we can use it, well, like natural telescopes, right? That's right. Sí, tiene correcto. Nosotros los utilizamos. Yeah, Nosotros utilizamos el lente gravitacional como un telescopio natural, pero nosotros solo podemos ver en ciertas direcciones en el cielo para ver este efecto. Entonces nosotros tenemos que encontrar estos lentes en el cielo. Y como cualquier óptica normal, nosotros tenemos que entender el enfoque, las propiedades de enfoque de estos lentes. Entonces ahora quizás hay algo como 30 de este tipo de lentes que están mapeados precisamente. Pero sí, es una técnica muy poderosa y todo regresa a Einstein. Interesantemente, Einstein no pensó en esta idea. Y él era un poquito cuidadoso acerca de si el efecto del lente gravitacional va a ser útil. Another question. Y otra pregunta. Well, it's not much a question, but no es muy una pregunta, pero yo vi. Talk of you. Yo vi una de sus charlas. Well, I think it's the same talk that you're. Yo creo que es lo mismo que está hablando aquí, porque hablan de Einstein. Porque habló de la camisa de Einstein. Stay put. Yeah, I can't hear him. That's the problem. What is the question? No, he was just commenting. Okay. All right. He was just commenting that he already saw. Yo tengo una pregunta. Okay, I have a question for you. Porque, bueno, no se pueden formar estrellas si el gas está ionizado.
o la formación es más difícil. Entonces, hay un problema porque cuando las primeras galaxias se forman, ionizan el gas e impiden que las estrellas se formen. ¿Cómo se resuelve ese problema? You're right. Tiene razón. So, Entonces, usted está correcto. Cuando el gas está frío y neutro en forma atómica, puede enfriar y colapsar y formar estrellas. Y a medida que las estrellas calientan el gas y producen estas burbujas ionizadas, ellos inhiben o restringen un colapso posterior, pero solo dentro de esa burbuja. Entonces, como la mayoría de estas galaxias de masa baja colapsan y se forman muy pronto, encontramos que con los datos de Hubble es que hay muchas miles de más galaxias pequeñas en ese momento que las que vemos en la actualidad. Estas galaxias quizás se formaron la primera vez cuando el gas estaba neutro y luego lentamente emergieron y formaron las galaxias más grandes que vemos en la actualidad. Es muy interesante entonces ir a la región alrededor de la Vía Láctea, donde nosotros podemos ver unas galaxias de una masa muy baja, aún hoy, y conectarlas. Presumiblemente son los residuos de esas galaxias iniciales y nos demos cuenta que hay en tiempos iniciales habían muchas más que las que encontramos hoy, por exactamente la razón que has mencionado. Muchas de ellas se formaron al principio y luego fue muy difícil para que formaran más, pero muchas de ellas han sido destruidas o se han unido con otras para formar unas galaxias mayores. Entonces, frecuentemente tenemos conferencias entre los astrónomos que trabajaron en el redshift muy grande en el inicio del universo y los que están viendo las galaxias de baja masa. Hay mucha sinergia entre ellos. Otra pregunta. Buenas noches, profesor. Good evening, professor. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo cree usted o cuál es la expectativa que tiene usted en base a sus conocimientos del alcance del telescopio espacial James Webb? O sea, ¿hasta cuánto se puede llegar? ¿Qué es lo que se proyecta? ¿Y cuáles son las expectativas pues, de encontrar nuevos objetos o nuevos? Entonces el telescopio James Webb es más potente que el Hubble, pero también trabaja en una longitud de onda más grande, trabaja en el infrarrojo. Y entonces hará imágenes más profundas y también extenderá nuestro estudio de las galaxias a unos redshifts, a un desplazamiento rojo mayor. Recuerden que el redshift desplaza el universo al ultravioleta. Y tengo confianza que el telescopio James Webb observará las galaxias que están más allá de la límite actual que tenemos, que es un desplazamiento rojo de 11, quizás a un desplazamiento rojo de 20 o 25. Hasta que recientemente nosotros no sabíamos si iba a haber unas galaxias a esa distancia. Pero tengo confianza del trabajo que hemos hecho con el telescopio Hubble, que porque podemos detectar las edades de estos objetos, que es Spitzer, entonces habrán galaxias allá para que James Webb pueda ver. Y James Webb también, como dije anteriormente, medir la composición química de estas galaxias, porque la línea de oxígeno se vuelve visible en la distante región de infrarrojo. Por la primera vez, James Webb mirará otras cosas que las galaxias distantes, mirará planetas alrededor de estrellas cercanas, entonces es un observatorio completo, entonces va a ser muy emocionante. Está planeado lanzarlo en 2018, entre unos años, entonces esperen los resultados muy emocionantes del telescopio James Webb. Bienvenido, profesor. Welcome, professor. Muchas gracias. ¿A qué se refiere usted en la historia cósmica sobre el amanecer cósmico? Que usted dice, amanecer. ¿A qué se refiere? By dawn. Bien, entonces la pregunta es, ¿qué queremos decir con el amanecer? El universo inició con una gran explosión, pero recuerde que en ese momento
había solo gas caliente y radiación y materia negra, oscura, como no habían galaxias y el átomo de hidrógeno no se había formado. El gas estaba completamente ionizado, entonces en ese momento, antes del antecedente de las microondas, del fondo de microondas, vamos a pasar un momentico y buscamos la imagen. This glow Este brillo aquí is glow. es el brillo de gas. So yes, it's Entonces sí, está brillando. Es la radiación es roja, pero está en todas partes del cielo. so then, Entonces el universo se enfrió y se oscureció. and we just have these dark. Y solo tenemos estas nubes de hidrógeno oscuras. The cosmic dawn Pero eventualmente el amanecer cósmico es cuando ese hidrógeno colapsa y se calentó en el centro y produjo las primeras estrellas. Entonces el amanecer cósmico es ese momento cuando el universo se encendió las luces de las estrellas. Entonces mi tema en muchas formas es buscando este momento de luz de las estrellas. Eso es lo que llamo el amanecer cósmico y diría que en ciertas formas es una aventura más fundamental porque es nuestro origen y nosotros estamos viviendo cerca al sol, nuestra vida depende del sol y entonces nosotros, el origen nuestro está relacionado al origen de la luz de las estrellas. No microphone. Okay. Este año tuvimos This year we had descubrimiento this- de las llamadas ondas gravitacionales primordiales y pues surge como una pregunta precisamente por su área de estudio. ¿Usted cree que conocemos lo suficiente de la distribución de estas primeras galaxias y el comportamiento de estas galaxias como para decir que esto no puede ser un efecto de foreground de estas galaxias sobre la radiación cósmica de fondo? In the background. So, Bueno, very exciting development. el desarrollo muy emocionante en mi universidad, Caltech y Harvard, este año Was a claim fue una detección, se afirmó la detección de ondas gravitacionales que vinieron aún anteriores al fondo de las microondas, cuando el universo era muy joven. Se vieron en la polarización del fondo de microondas. Me dieron mucho cubrimiento en los periódicos y hubo mucha controversia y muchos astrónomos empezaron a cuestionar los resultados. Esperamos que la señal esté ahí. El problema, el rompecabezas era que la señal era más fuerte que lo que las personas esperaban. Entonces lo último en esa historia es que mucho de esa señal es probablemente causada por el polvo que hay en el frente. Quizás no toda esa señal sea producida por polvo. Entonces, hace 2 semanas me dijeron que un nuevo análisis se ha terminado y no sé la respuesta y no me dirán lo que ellos encontraron. Lo están guardando el secreto. Espero que más tarde este año nos den una respuesta definitiva de si esas ondas gravitacionales han sido vistas directamente desde la gran explosión. Si es verdad, eso es algo muy, muy emocionante y ciertamente es factible medirlo técnicamente. Buenas noches. Good evening. Mi pregunta es My acerca question de is about- las imágenes que has mostrado generales de galaxias. Quisiera saber cómo, o sea, si la imagen que toman es esa o es una composición de una foto de una galaxia y después las juntan, porque yo soy fotógrafo, pues y no sé, me gustaría saber si la foto que toman, porque yo sé, o sea, cada galaxia está demasiado lejos una de otra, entonces cómo construyen en sí una imagen de esas. Right. Good. Very good question. Muy buena pregunta. So the answer is Entonces la respuesta es que an image like this una imagen como esta is an image. es una imagen que se toma en 3 filtros. De manera que tenemos 3 filtros infrarrojos
a diferentes frecuencias y luego en el computador creamos una imagen de pseudocolor, de manera que un objeto que aparece rojo aquí tiene más señal en el filtro de longitud de onda mayor, como cuando uno mira una foto de colores, que si es roja o azul, depende del balance relativo entre esas imágenes. Entonces, esto no son imágenes verdaderas de color. Si usted mágicamente tiene el poder de ver esto con el ojo limpio, usted no vería esta imagen particular, porque esta es una imagen de infrarrojo. Déjeme ir a otras imágenes. Estas imágenes, como estas, son imágenes ópticas. Entonces, esta es una imagen tomada en 3 filtros y esto es mucho más fiel a lo que nosotros veríamos mirando por un telescopio con el ojo limpio. Esta es una medida del color naranja de esta galaxia. Esta galaxia espiral, el naranja es en la mitad y puede ver los brazos espirales son azules. Y esto es muy cercano de lo que en realidad veríamos con el ojo limpio. Entonces los astrónomos tienen muchos trucos que ellos pueden utilizar para hacer imágenes bonitas. Siempre es útil para levantar dinero, fondos. Bueno. Yo quisiera preguntar sobre la interpretación del redshift como una medida de distancia. Hace algún tiempo vi la existencia de algunos objetos catalogados pues, en el catálogo de ARP, donde en algunos de las imágenes de estos filtros aparecen como si estuvieran interactuando, pero que tienen redshift muy diferentes. Quisiera saber pues, cuál es su interpretación de esas anomalías. Gracias. Sí. Entonces, el redshift, el desplazamiento rojo, usualmente se interpreta como la expansión de los rayos de la luz por la expansión del universo, el extender de los rayos de luz por la expansión del universo. Entonces, cuando en los 1960s, cuando se vieron las galaxias a unos redshifts muy altos y los quasars se veían en unos redshifts muy altos también, pocos individuos retaron la idea que el redshift es causado por la expansión del universo. Y una de las discusiones uno de los argumentos que ellos utilizaron es que ocasionalmente uno ve 2 galaxias cercanas en el cielo y un puente de luz entre la una y la otra. Entonces las dos físicamente parecen estar conectadas y cuando se mide el redshift se encontró que una galaxia tenía un redshift mucho mayor que la otra. Y entonces el argumento era que el redshift era causado por algo más, no por la expansión del universo. Los argumentos siguieron, las discusiones siguieron por 5 o 10 años y estos individuos, la mayoría de ellos ya han fallecido, ya no están aquí y llegaron hasta el final de sus vidas creyeron que el redshift no era debido a la expansión del universo. Pero el 99.9% de los astrónomos no acordaron con ese punto de vista, no estaban de acuerdo con ese punto de vista. La mayoría, el argumento más convincente fue que nosotros vemos en la luz de estos quasars, vemos líneas espectrales causadas por la observación de galaxias a lo largo de la línea de visión. Y cuando encontramos estas galaxias, el redshift de la galaxia era el mismo del redshift de la absorción en el espectro del quasar. Entonces estábamos viendo directamente que había una galaxia enfrente del quasar o de otra manera la luz no sería absorbida. Y el redshift estaban de acuerdo. Entonces para muchas personas eso resolvió la discusión. La astronomía en cualquier tema siempre hay 2 personas que les gusta ser diferentes. Y es saludable, eso es bueno, tener personas que reten el status quo. Pero casi nadie que está vivo hoy en día cree en esa imagen. De hecho, este señor murió hace como 3 años, Ark. We'd like to thank you, Professor, once again. Thank you very much, Professor.